La Dama de las Dunas es el apodo que recibió una mujer no identificada, descubierta en las dunas de Race Point en Provincetown el 26 de julio de 1974. Una niña de 9 años paseaba a su perro cuando se halló con la víctima a unos metros de la carretera, donde los insectos tuvieron fácil acceso a los restos mortales. La víctima estaba boca abajo tirada sobre una manta de playa. Sin señales de lucha, la policía asumió que la dama conocía a su asesino o que quizás había sido asesinada mientras dormía. Sobre la apariencia y pistas en el cuerpo de la víctima, se hallaron un pañuelo azul y unos jeans debajo de su cabeza. Se le habían hecho trabajos dentales por un valor de entre $5,000 y $10,000, y varios de sus dientes habían sido extraídos. Al cuerpo le faltaban ambas manos, el antebrazo derecho, y estaba medio decapitada. La causa de la muerte se determinó como un traumatismo craneal provocado por alguna herramienta de tipo militar. A su vez, se hallaron indicios de abuso sexual, con chances de ser post-mortem. A pesar de los esfuerzos por encontrar otras pruebas en un amplio radio de la escena del crimen, no se halló nada que pudiese dar una idea de la identidad de la Dama de las Dunas o su asesino. Se intentaron seguir las pistas de testigos potenciales, como una mujer canadiense que contó a un amigo que había visto a su padre estrangular a una mujer en Massachusetts sobre el 1972, pero nunca pudieron localizar a la mujer, e incluso de hacerlo, probablemente resultase en una pista falsa, ya que el cuerpo presentaba indicios de haber muerto hacía unas semanas, no años. Otra mujer señaló que la víctima se parecía a su hermana desaparecida, pero no pudo identificarse como tal. Se sospechó que fuese la madre del criminal convicto Rory Kissinger, pero las muestras de ADN no tenían coincidencias. Entre los 3 sospechosos por el asesinato se encontraron a E.T. Bulger, un mafioso que tenía la tendencia de arrancarle los dientes y manos a sus víctimas. No se pudo demostrar un vínculo con el susodicho mafioso más allá de que alguien dijera que creyó haber visto a una mujer similar a la víctima con Bulger. Las sospechas recayeron posteriormente en Tony Acosta, un asesino en serie que actuaba en la zona, aunque más temprano que tarde se levantaron las sospechas, porque Acosta había muerto en mayo del 74, y la víctima había sido encontrada en julio del mismo año. Finalmente, Hayden Clark, un asesino en serie caníbal con esquizofrenia paranoide quien actuó en los 80s, confesó el asesinato, afirmando que había asesinado a varias otras personas que la policía no conocía en los 70s y 90s. Debido a su estado mental, su confesión no fue considerada como cierta al no poderse demostrar ninguna conexión entre la Dama de las Dunas y Hayden Clark. La última pista de la identidad de la dama se puede rastrear a agosto del 2015, cuando Joseph Hillstrom King, hijo de Stephen King, advirtió la posibilidad de que la Dama de las Dunas fuese un extra de la película Tiburón de 1975. Según la declaración de Joseph, durante la secuencia de la película del 4 de julio, se puede ver a una mujer que se asemeja a la víctima, llevando un pañuelo azul y unos vaqueros similares a los hallados en la escena del crimen. Aunque se ha señalado que es una posibilidad interesante, los investigadores del caso lo consideran una especulación descabellada y sin sentido, ya que la película fue realizada entre mayo y octubre del 1974 y la filmación se realizó principalmente en Menensa, a unos 160 kilómetros al sur de Provincetown. Al final del día, tras multitud de exhumaciones, nadie ha podido identificar a la Dama de las Dunas. La figura de Edgar Allan Poe está rodeada por el misterio y la miseria. Reconocido popularmente como un borracho drogadicto, la verdad es que su antagonista literario contemporáneo, Rufus Wilmot Griswold, se volvió en el albacea literario de Poe tras su muerte, proponiéndose el destruir su reputación tras la muerte del escritor, llegando a falsificar multitud de notas y cartas en las que parecía quedar claro que Poe era un criminal y un depravado. Durante mucho tiempo se ha afirmado que la causa de la muerte de Poe fue a causa de su enfermizo alcoholismo. Sin embargo, las causas exactas de su muerte son casi totalmente desconocidas, existiendo multitud de teorías tras la muerte del autor. Durante los meses anteriores a su muerte pareció advertir una calamidad inminente, viéndose en sus últimas cartas un fuerte sentimiento de miseria y derrotismo. Tales consideraciones meramente mundanas carecen del poder de deprimirme. No, mi tristeza es inexplicable, y esto me entristece más aún. Estoy repleto de tenebrosos presentimientos. Nada me anima, nada me consuela.
Mi vida parece echada a perder, el futuro me parece un erial pavoroso, pero pienso seguir luchando por tener esperanza contra toda esperanza. El dónde estuvo los días anteriores a su muerte se desconoce. El 27 de septiembre del 1849 partió a Richmond, Virginia, con destino a su casa en Nueva York. Sin embargo, pasó una semana en la que su paradero es actualmente desconocido, y el 3 de octubre se lo encontró delirando en las calles de Baltimore frente a la taberna de Ryan, llamada Gunners Hall. Joseph Walker fue quien encontró a Poe, y advirtió de esto a Joseph Snodgrass, pues Poe le dijo que necesitaba la ayuda inmediata del doctor. El estado del escritor fue descrito como repulsivo y demacrado, careciendo de vida. Por alguna razón, llevaba ropa gastada y que no era de su talla, así como zapatos gastados y un sombrero de paja. Posteriormente se decidieron por llevar a Poe al hospital de la Universidad de Washington, donde fue atendido por el médico en guardia Joseph Moran. En su estado enfermizo y agónico, Poe nunca pudo explicar cómo había acabado llevando ropas que no parecían suyas y al borde de la muerte. Sin embargo, se comenta que, la noche anterior a su muerte, Poe llamó repetidas veces el nombre de Reynolds, aunque nunca pudo identificarse la persona a la que se refería. Siendo que Poe estuvo recluido sin visitas en una suerte de celda, el doctor Moran fue probablemente la última persona que lo vio con vida, y aún con estas, su testimonio sobre las circunstancias de los días finales de Poe son muy discutidos, ya que el doctor se contradijo en multitud de ocasiones, cambiando fechas y cambiando la versión de los hechos con los años. Hoy en día no existe ningún registro o documento médico referido a Poe, como su acta de defunción, la cual se discute incluso que alguna vez haya existido. Según Julio Cortázar, autoridad del autor en castellano, Poe habría muerto a causa del consumo de alcohol, al cual Poe realmente era extremadamente sensible. La debilidad cardíaca y la depresión lo habrían llevado finalmente a la muerte. Snodgrass, el doctor de Poe, afirmó que había muerto a causa del alcoholismo igualmente, lo cual utilizó para su movimiento por la abstinencia del alcohol. Sin embargo, el doctor Moran afirmó posteriormente que en toda la persona de Poe no había indicio de ninguna intoxicación, fuese de alcohol o cualquier otra droga. Aún más extraño sería que muriese obra y culpa del alcohol, tomando en cuenta que poseía una membresía de los Hijos de la Templanza, un movimiento social contra el consumo de bebidas alcohólicas. Los hermanos del movimiento dijeron que no encontraban motivos o evidencia que demostrara que Poe había roto su promesa, por lo que la idea del alcohol parece más lejana que posible. Existe una larga lista de posibles muertes atribuidas a Poe, entre ellas, enfermedades cerebrales, cáncer cerebral, diabetes, deficiencias enzimáticas, sífilis, apoplejía, delirium tremens, cardiopatías, epilepsia y meningitis, así como envenenamiento por mercurio, el cual fue desmentido en 2006, cuando se hicieron pruebas en un cabello del autor. A su vez, en una carta escrita en el invierno del 1849, Poe escribió a su tía, María Clem, que podría haber contraído la cólera. Finalmente, la teoría más extraña pero dentro de los márgenes de lo posible, una muy coherente, es que Poe fuese el sujeto de una estafa legal mediante la cual las víctimas eran secuestradas, emborrachadas y utilizadas como peones para votar por un mismo partido político en distintos lugares. Esto explicaría su prolongada ausencia durante una semana, el hecho de que tuviese ropas que no eran aparentemente suyas, algún tipo de congestión causada por su presunta debilidad al alcohol, y que, en su lecho de muerte, repitiese el nombre de Reynolds, ya que uno de los jueces que supervisaba la votación del cuarto distrito en la taberna de Ryan se llamaba Henry Reynolds, y lo más importante, que no tuviese su representativo bigote, el cual le habrían quitado para hacerlo pasar por otra persona. A pesar de todas estas posibilidades teorizadas por biógrafos y expertos en Edgar Allan Poe, no se sabe cuál fue oficialmente la causa de su muerte, y a causa de la campaña de difamación llevada por su enemigo literario, probablemente nunca se sepa con exactitud. Poe murió en Baltimore en un estado de miseria inexplicable el 7 de octubre de 1849, y eso es todo lo que se sabe. Empieza como un probable suicidio y acaba como uno de los mayores misterios de la Guerra Fría. Es conocida como la mujer de Isdala, una mujer que fue hallada por un hombre y sus dos hijas en las cercanías del lado norte de Ulriken, un área conocida como Isdalen, el Valle de Hierro. Tras notar un inusual olor a humo, una de las niñas encontró un cuerpo calcinado entre varias rocas. Inmediatamente la familia regresó a la ciudad, donde notificaron el hallazgo.
La investigación inició, y lo primero que se pudo apreciar fue la posición del cadáver, con los brazos levantados y en tensión sobre el torso, con las manos apretadas. El cuerpo estaba casi en su totalidad quemado, a un punto en el que era irreconocible. Afectados por el fuego, se hallaron una botella vacía de licor, 2 botellas de agua de plástico, una funda de plástico para pasaportes, botas de goma, un suéter de lana, una bufanda, calcetines de nylon, un paraguas, un monedero, una caja de cerillas, un reloj, una cuchara de plata con el monograma borrado, un par de pendientes, un anillo y 12 pastillas para dormir. Cerca del cuerpo había trozos de papel quemados, y debajo de la víctima se encontró un gorro de piel con restos de gasolina. Cabe destacar que las marcas identificativas y etiquetas habían sido retiradas o alteradas a conciencia. La investigación prosiguió, y tras 3 días, se hallaron 2 maletas de propiedad de la mujer en la estación de tren de Bergen. Sin embargo, del mismo modo que con los objetos hallados en la escena del crimen, toda posible información identificativa había sido eliminada de los objetos. La autopsia reveló detalles extraños, concluyendo que la víctima había muerto por una combinación de incapacitación a causa de la ingesta de entre 50 y 70 píldoras de fenobarbital de la marca Fenemal y envenenamiento por monóxido de carbono. El hallazgo de hollín en los pulmones indicó que la mujer seguía viva cuando fue incinerada. A su vez, el cuello presentaba lesiones, probablemente causadas de una caída o un golpe. Pronto se hizo un llamamiento en los medios noruegos, y descubrieron que la víctima había estado hospedada en el Hotel Ordaimen en la habitación 407. Los trabajadores pudieron dar una descripción aproximada de la mujer, describiéndola como de buen ver, alta, con cabello castaño oscuro y ojos marrones pequeños. Esta información fue complementada por su actuación durante su estancia, comentando que la mayor parte del tiempo estuvo en su habitación, y que parecía estar en alerta constante. El 23 de septiembre había solicitado cancelar su cuenta, pagando en metálico y retirándose en un taxi. Desde que abandonó el hotel en taxi hasta que fue hallada quemada hay un lapso totalmente desconocido de eventos. Cuando se investigaron las propiedades del maletín hallado en la estación de tren, encontraron un blog de notas el cual contenía fechas y lugares que la mujer había visitado. En base al contenido del blog, se estableció que la mujer de Isdal había viajado por todo Noruega y Europa, específicamente yendo a París, ocupando al menos 8 pasaportes falsos y diversos alias. Una de las pocas cosas consistentes en los detalles de sus varias personalidades era que era de origen belga, rellenando los formularios siempre en francés o alemán. Otra de las muchas extrañezas de la mujer de Isdal es que se había registrado en numerosos hoteles en Bergen, explicando que era una vendedora y marchante de antigüedades, y pedía a los trabajadores que la cambiasen de habitación. En uno de estos casos, un testigo pudo oírla hablando en alemán con un hombre en un hotel de Bergen, mientras que otros testigos aseguraban que hablaba flamenco e inglés, con dificultad. A todo esto, los testigos afirmaron que la mujer de Isdal desprendía olor a ajo. A través de una postal en las pertenencias de la mujer se halló a un fotógrafo italiano, el cual admitió que había llevado a la víctima a cenar, pero bajo la impresión de que era una marchante de antigüedades sudafricana. Se realizaron muchos retratos robot basado en las descripciones de los testigos así como en el propio cadáver, pero la víctima nunca fue identificada, y el caso fue archivado como posible suicidio por ingesta de pastillas. ¿Por qué la mujer de Isdal tenía tantas identidades? ¿A qué se debían sus viajes por todo el país y Europa? La teoría más popular propone que la mujer de Isdal fuese una espía, y en el contexto de la Guerra Fría, y en base a sus movimientos que corresponden con ensayos secretos, es lo más probable. Si a esto le sumamos la cantidad de pasaportes falsos, queda fuertemente implicado que una agencia profesional estuvo detrás de las identidades falsas. A día de hoy se tiene algo más de información sobre la identidad de la mujer de Isdal. En base al análisis isotópico de los dientes de la mujer, se determinó que probablemente había nacido alrededor del 1930, con un margen de error de 4 años, en Nuremberg, o cerca de la antigua República de Weimar, aunque se habría mudado a Francia, a la frontera franco-alemana siendo niña, cosa indicada por el análisis de la escritura, la cual sugería que había sido educada en Francia o en algún país vecino. La última pieza de este caso está en mano de 2 personas, un taxista anónimo que declaró que, tras recoger a la mujer en el hotel, un hombre se unió a ellos antes de llegar a la estación, y en que Tilbersoy, un residente de Bergen, contó a un periódico que era probable que él fuese la última persona que había visto con vida a la mujer de Isdal.
5 días antes del hallazgo del cadáver, mientras hacía excursión en la ladera de Floyen, se encontró con una mujer con ropa de ciudad que caminaba a unos 20 metros de dos hombres vestidos con abrigos negros, los cuales no parecían noruegos, sino más bien del sur de Europa. Según el testimonio, la mujer parecía resignada, entre asustada y rendida. Por miedo a ser tomado por loco o no ser creído, Bersoy no contactó de inmediato a las autoridades. Eventualmente se contactó con un amigo que tenía en la policía para informar del hecho, quien le dijo que el caso lo llevaba la policía de Bergen, recomendándole que lo olvidase, ya que el caso nunca sería resuelto. Las muertes de Mineral Washington, llamadas por los medios como los asesinatos de Tube-Shot, son una serie de muertes sin resolver ocurridas en áreas remotas de Lewis y Pierce County en Washington, cerca de la comunidad de Mineral. Los casos fueron ampliamente difundidos en televisión, teniendo su propio episodio en la serie Unsolved Mysteries en 1989. Las primeras muertes registradas se remontan al 10 de agosto de 1985, cuando Stephen Harkins de 27 años y su novia, Ruth Cooper, de 42, dejaron Tacoma para pasar una semana de acampada en el lago Tule en Pierce County. Al no regresar del viaje de fin de semana, las familias los reportaron como desaparecidos. Apenas pasaron 4 días cuando dos viandantes se toparon con el cuerpo de Stephen Harkins. Había sido disparado en la cabeza, y la posición del cuerpo dentro de la bolsa de dormir sugería que había sido asesinado mientras dormía. En el área circundante a la escena del crimen hallaron también a la mascota de la pareja, muerta de un disparo. Sin embargo, no se encontró el cuerpo de Ruth Cooper hasta 2 meses después, el 26 de octubre, cuando hallaron una calavera cerca del lago Hartz a casi 25 kilómetros de la escena del crimen original. Los registros dentales confirmaron que se trataba de Ruth Cooper, y 2 días más tarde se encontró su cuerpo, a 15 metros de la calavera. Alrededor del cuello de la víctima decapitada se halló atado un calcetín de tubo. La autopsia identificó la causa de la muerte como un disparo al abdomen. Un mes más tarde, tras el hallazgo de Ruth Cooper, unos clientes de un almacén Kmart encontraron a una niña parada en la puerta de la tienda. La niña estuvo en cuidado de una casa de huérfanos hasta que su abuela vio una foto de la niña, la cual se llamaba Crystal Robertson, en un programa de noticias locales 2 días después. Cuando la mujer preguntó por la madre de la niña, Crystal respondió que su madre estaba en los árboles. Siendo que la niña tenía 2 años, no podía verbalizar información más útil, por lo que, a pesar de los esfuerzos, no pudieron localizar a los padres de Crystal. 2 meses después, el 18 de febrero del 86, un motorista se topó con el cuerpo de Diana Robertson medio enterrado por la nieve cerca de la Ruta 7 del estado de Washington en Mineral. La mujer había sido apuñalada 17 veces, y alrededor de su cuello tenía anudado un calcetín de tubo, igual que Ruth Cooper. La camioneta de su esposo, Mike Rimmer, se halló cerca del cuerpo de la víctima. Sin embargo, el propio Mike Rimmer no sería hallado hasta 26 años después, hallándose solo su cráneo. Una nota escrita en un sobre de Manila se encontró en la escena del crimen, la cual solo decía: "Te amo, Diana". La abuela de Crystal Robertson dijo que la letra pertenecía a Mike Rimmer. Antes del hallazgo del cráneo de Rimmer, se teorizó que este era el culpable tanto de los primeros 2 asesinatos ocurridos en agosto del 85 como de la muerte de Diana Robertson. Sin embargo, oficialmente la policía ha desestimado esta posibilidad. Del mismo modo, el caso presenta extrañezas, como que el análisis grafológico de la letra de Mike Rimmer salió inconcluso al comparar la nota escrita hallada en el auto con otros escritos de Rimmer. Al mismo tiempo, Crystal Robertson, la hija de la pareja, tuvo un recorrido de más de 48 kilómetros desde la escena del crimen hasta la tienda donde fue encontrada, lo que parece señalar que un tercero se vio involucrado en el caso, y condujo a la niña hasta la tienda especificada, pues de otro modo, no se explica cómo una niña de 2 años llegó allí por su propia cuenta. El hecho de que Mike Rimmer fuese hallado muerto no lo descarta como sospechoso al completo. Sin embargo, se sabe que el sospechoso había tenido un pasado de violencia doméstica contra su esposa, el cual, supuestamente, se habría superado en diciembre, el mes en el que pareja había decidido hacer el viaje que acabó en sus muertes.
A pesar de las evidencias circunstanciales que lo marcaron como único sospechoso, tras el hallazgo de su cráneo se consideró más probable que los crímenes fuesen cometidos por uno o más asesinos en serie, pues los patrones de ataque y el característico calcetín anudado al cuello de la mujer fueron iguales en ambos casos.